Hola, bienvenidos nuevamente a su canal. Hoy estaremos aprendiendo cómo hacer para solucionar una humedad en una pared completa. En este caso no podemos dar la solución por la parte de atrás ya que encontramos una montaña. Vamos a darle una solución en la parte interna. Espero les guste, no olviden suscribirse, darle like y buscarnos en Instagram como Alex3R YouTube. Manos a la obra. Esta es una de las tantas soluciones que existen para solucionar este tipo de humedades. Habla la llama que llama. ¿Podría hablar con el chivo que chiva? Como no podemos solucionarlo desde atrás, lo haremos desde esta parte. Entonces haremos una pared sobrepuesta lo más cercana posible, pero que me separe de esto, ¿cierto? Lo primero es que usaremos un fungicida para lavarlo, puede ser hipoclorito de sodio o amonio cuaternario, para nosotros resolver de una vez y matar el hongo mientras estamos realizando el trabajo. Para este trabajo necesitaremos omegas de cielo de drywall, una lámina de fibrocemento o superboard, es la marca que más manejamos acá, tornillería, masilla y ya, vamos paso a paso y les voy a ir mostrando cómo damos esta solución. Lo primero que haremos será verificar que la pared esté en perfecta línea para poder montar nuestra placa. Si no, a medida que vayamos montando nuestras omegas a la pared, debemos ir nivelando para que la pared nos quede recta. Bueno, en este momento acabamos de montar este lado de las omegas. Verificamos que todas queden en línea para que la lámina nos quede recta. Oye, despacio, cerebrito. Les compartiré capa por capa de qué se trata este sistema de impermeabilización. Básicamente tenemos una pared. Esta es nuestra pared que tiene la humedad. Una pared que tiene la humedad la vamos a lavar con un fungicida. Aquí vamos a instalar un perfil galvanizado, en este caso vamos a utilizar una omega. Luego a la lámina de superboard, que es esta lámina de superboard, vamos por la cara interna, la que no se nos va a ver, a aplicar un impermeabilizante acrílico. Luego de que tengamos todo esto instalado, aplicaremos una masilla antihongos y además utilizaremos también una pintura antihumedad. Así logramos que esta humedad de acá no nos pase la pared y no nos enferme y no se nos pase para el frente de la habitación. Aquí tenemos las láminas por la parte de atrás con el impermeabilizante acrílico y aquí ya montamos nuestros perfiles omegas a la pared con chazo y tornillo y empezamos a instalar nuestra lámina tradicionalmente. Ya montamos nuestras láminas, previamente las impermeabilizamos con la parte de atrás para que sirviera como barrera. Ahora lo que vamos a proceder es hacer un masillado normal. Como la lámina es de fibrocemento, vamos a utilizar cinta malla. Estamos pelando las otras para hacerles otro procedimiento de impermeabilización, pero en esta ya aplicamos el estuco Zócalo de Corona, que es un estuco impermeabilizante y que repele los hongos. Le había pedido al cliente también otro producto que sirviera, pero este aplica, ¿cierto? Nos gastamos más o menos ese galón en esta pared para una sola mano por ahora. Y ya veremos, dejaremos secar para aplicarle un poco de lija y luego hacer la aplicación de pintura adecuada para esta área. Básicamente lo que sigue es lijar y hacer una aplicación de pintura normal. Muy importante si podemos utilizar pintura antihumedad, ya que esta es muchísimo mejor en este caso. Entendido. No. Usted no aprende, ¿verdad? Y así le damos fin a nuestro tutorial sobre una humedad muy atípica, que es esta que nos invade toda una pared y no podemos solucionar desde atrás. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like, ahí tenemos la caja de comentarios, darle a la campanita para los nuevos videos y además seguirnos en Instagram, y si tienen alguna inquietud de este video también nos lo pueden consultar por el DM de Instagram. Nos vemos la próxima. Chao.